Saludos en Cristo Jesús. Saludos en Cristo Jesús. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos de pie, vamos a orar para poder empezar este hermoso estudio de la palabra de Dios. ¿Ya? Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, queremos agradecerte de manera muy especial por darnos la vida, la salud y por cuidarnos a cada uno de nosotros. Gracias por cada hermana y hermano, por haberles traído con bien y en especial por dar esa
ese privilegio, ese querer y ese hacer de que puedan asistir. En lo que ahora queremos hacer estos 3 eventos muy especiales, queremos adorarte, alabarte, agradecerte, principalmente a través de esta hermosa canción, y queremos también ver tus santos milagros, y aparte de eso, agradecidos por recibir la vida y la salud, y queremos cantar con muchas fuerzas, con muchos ánimos, y también entonándola con bien. De la misma forma oramos por el desarrollo del estudio de tu santa palabra en este libro de Apocalipsis. Pedimos desde ya la dirección de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. A la vez oramos también en cuanto a la comunicación los unos a los otros, que se haga tu voluntad. Gracias, Papito Dios, de igual forma por las personas que están conectándose en la página de nuestra Madre Iglesia Bíblica Bautista de Asunción, que se haga tu voluntad y que puedan estar guiados, bendecidos a través de tu Santo Espíritu. Gracias te damos por la parte tecnológica, gracias te damos por este espacio, por este tiempo, este lugar, y también por la presencia de cada hermana y cada hermano, y ahora en lo que vamos a hacer, estar en la guía de ti, Papito Dios. Gracias por ello, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos, y te bendecimos de gran manera. Oramos en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? Tomen asiento, por favor. A continuación, usted tiene en la parte frontal y en pantalla, dice así: Iglesia Bíblica Bautista, Dios es fiel. Cayambe 2022, agosto 10, miércoles, boletín número 224, JJUS, nombre. Dicho esto, vamos a abrir la palabra de Dios, y si usted gusta, vamos a observar en el libro de Salmos, capítulos números 55, versículos números 16 al 17, ¿ya? Salmos 55, 16 al 17. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer estos 2 versículos, ¿ya? Y también tiene en pantalla, vamos a leer a la voz de 3, puestos de pie. 1, 2, 3, dice, 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Salmos 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Amén. Tomen asiento, ¿ya? Saben, a continuación vamos a cantar una hermosa canción, como les dije. Esta canción se titula Milagroso, autor Mike Walker. Vamos a cantar, y tenemos el privilegio de tener a 2 cantantes muy especiales de nuestra Madre Iglesia, en las cuales hemos orado, hemos repasado, y yo también he estado ahí atrás con un palo. Ahí sí, no, vamos a cantar, ¿ya? Buenas tardes, mis hermanos, qué gusto poderles ver. Gracias por estar aquí. Pongámonos de pie y vamos a cantar esta hermosa alabanza para poder empezar este estudio y poder alabar a nuestro Señor. Así es que vamos a cantar.
es así con nosotros, ¿ya? Debemos abrir nuestros boletines en la parte intermedia. Usted tiene en su lado izquierdo un bosquejo de lo que vamos a estudiar ahora y en su lado derecho las condiciones personales y específicas. Amén. Entonces vamos a ir leyendo cada uno. Si comieron omelette, no, ¿verdad? No saben. Ya les enseño eso, ¿ya? Ya, esto picaré así, ¿no? Para que puedas leer. Ahí que pueden ir pasando, ¿ya? Yo soy todo eso, ¿ya? Entonces, mis hermanas y mis hermanos, dice así, que dice mi cabecita ahí. Estudio bíblico bautista, Dios es fiel. Número 77 del Apocalipsis. Amén. Préstame el punto de la cita. ¿Saben? A continuación vamos a observar Apocalipsis, capítulos números 1, versículos números 19. Es una cita bastante conocida y muy familiarizada para nosotros. Entonces, hermanos y hermanos, creo que sabemos en la mente. ¿Cuántos saben este versículo en la mente? ¿No saben nadie? ¿Alguien quiere pasar a decir y decir, yo sí sé, pastor, perdóneme, pero y me dan el leer? Vamos a leer, ya, puestos de pie, veo que no van a pasar. Pongámonos de pie y vamos a leer. A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Amén. Tomen asiento ya. A continuación estamos desarrollando, y usted tiene en pantalla como título, ¿qué dice ahí? Mi amor. Dice así, título, el Apocalipsis. Amén. Vamos a observar como tema, recuerden que específicamente y estrictamente vamos a observar un tema muy importante. ¿Qué dice ahí la pregunta? Tema, ¿a quién, para quién ordenó escribir la primera carta? Amén. ¿Quién, a quién y para quién? 3 preguntas. ¿Quién ordenó? Alcen la mano, hermanos míos, y contesten. ¿Ya? ¿A quién ordenó? A Juan. ¿Y para quién ordenó? Para los ángeles de las 7 iglesias que son los pastores. Ya, sí, hay una. Primero, sí, es verdad, para las 7 iglesias. En segundo lugar, también para nosotros, porque para nosotros y nosotros también la leemos esa parte. ¿Ya? Muy bien, a continuación, ¿qué dice ahí? ¿A quién le toca? Introducción. Cuando hablamos de escribir cartas antiguamente era la única y indispensable e importante para comunicarse. Amén. No sé cuántos recuerdan que teníamos que comunicarnos con las cartas, que teníamos que enviar una carta, y de hecho la carta tenía que llegar personalmente. No era como ahora en el WhatsApp, usted de una manda el mensaje y en un segundo ya usted sabe. Antes no. Usted, si en la iglesia tenía que leer la carta, tenía que estar ya sábado a más tardar en la noche la carta físicamente para que el domingo pueda leer. ¿Se da cuenta? Ahora es diferente, pero como aquí dice antiguamente, vamos a ver algunas partes. Ahora, lo que yo quiero es que usted pueda entender. Yo siempre voy cogiendo el contexto histórico para poder entender lo que dice la palabra de Dios, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver con el número 1, Romanos, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué dice ahí? En la antigüedad se usaba lo que eran papiros. Amén. ¿Quién me puede decir qué eran papiros? Alguien me dijo, eso se come papas fritas con salchicha. ¿Qué es papiros? ¿Quién puede decir? De pronto alguien conoce, ¿no? Ya, casi por ahí cerca, ¿verdad? Hojas de un árbol, ya. Vamos a ver a continuación, yo puse el significado de papiro. Vamos a leer a quien, no sé, a quien le toca leer. Y dice así. Papiro era una planta acuática de tallo hueco y liso, rizoma aromático, leñoso y irritante, hojas largas y estrechas y flores pequeñas y verdosas, agrupadas en un penacho de espigas, puede alcanzar hasta 3 metros de altura. Amén. Como ustedes ven, y sí, las letras están adelante del papiro. Eso era el papiro, era una planta. Ahora, si usted quiere, y recuerden que esto es lo que usaban antiguamente para escribir, pero si usted observa, no puede escribir en estas hojas. De hecho, tiene que ser procesada, así como de las rosas o de las flores sacan el jabón también.
A continuación usted tiene en pantalla, también traje otro significado. Papiro era una lámina flexible sacada del tallo de esta planta que se emplea para escribir o dibujar en ella. Amén. Entonces, esta es la, si ven aquí, ¿verdad? 3 metros, y era usado lo que eran los tallos, eran procesadas en realidad, hermanos y hermanos. ¿Sabe, hermano y hermano? Con la invención, cuando digo invención, se refiere con el invento de la escritura, surgió el formato de carta. La más antigua que se conoce es un papiro escrito en el año 2200 a.C. por el faraón Pepi II. Durante su reinado ya existía una densa real de mensajeros postales que cubría todo Egipto, con el cual se formaban rollos de los cuales que se podía cortar hojas para escribir documentos como cartas, contratos, testamentos, acuerdos, para armar inclusive una guerra y para hacer la paz inclusive de una guerra. ¿Se dan cuenta? Número 2, a continuación, si tienen alguna pregunta lo hacen allá. Número 2, ¿qué dice ahí? 2. Era también usado el pergamino. Exacto, ¿qué es un pergamino? Por supuesto, saben, el uso de los rollos de papiro, o sea, recuerden que el pergamino había 2 formas. Uno era lo que era papiro enrollado, o sea, papel procesado, pero de los más antiguos. Hoy tenemos, por ejemplo, este papel es más finito, pero usted para imprimir en una computadora es un A4 de 75 gramos. ¿Se da cuenta? Ahora, estos papeles antiguos, como aquí usted ve, por ejemplo, eran gruesos. Aparte de eso también se usaban los pergaminos en telas, ya vamos a ver más adelante en realidad, pero en pergaminos no era práctico para leer, era necesario el uso de 2 manos, uno que desenrolla y otro que enrollaba. A veces escribían grandotes en realidad, imagínense de 1 metro por 2 metros el rollo, 50 centímetros el rollo, esto tiene 50 centímetros y tenían que abrir. Generalmente los antiguos habían de leer los textos por los esclavos. Los esclavos, habían 2 esclavos que tenían que estar bien bañados, bien vestidos, puestos sus perfumes, sus fragancias para leer ante el rey o ante el público y poder tener esa libertad de leer, tener esa libertad de escribir. Además de las bibliotecas se apilan uno sobre el otro, de lo mismo que dificultaba tener el orden y facilitaba el daño del fino material. Imagínense uno y otro sobre otro. No es como ahora que tenemos aquí los libros, por ejemplo. Todo eso son hojas ya bien desarrolladas, sofisticadas y modernizadas actualmente. Entonces, recuerden, esto del pergamino eran usadas también y se realizaban no solamente del papiro, sino del cuero de los animales y de la piel de los animales. Y como a veces los reyes, especialmente Egipto, Mesopotamia y también los romanos eran malos y dicen que sacaban las pieles de las personas y también hacían rollos de ello. Recuerden que nosotros, nuestra piel es gruesa. Así es, ¿ya? Muy bien, vamos a ver una tercera parte. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si no, sigamos, tercera parte. O el número 3, Romanos. ¿A quién le toca leer? ¿Qué dice ahí? Era otro material llamado cera. Exacto, como ustedes ven, si se da cuenta este señor escribiendo. Recuerden que la cera es parecido a las velas, era como un material, un producto parecido a las velas extendidas, ¿sí? Otro modo común de escribir eran las llamadas tablas de cera, que consistían en delgadas tablillas, más o menos de este grosor, recuerden, de madera cubiertas con una capa de cera en las que se trazaban las letras con un estilete. Este es un estilete muy finito. 2 o más tabletas de cera podrían unirse y haciendo pequeños libros, como se ven en los frescos del siglo I después de Cristo encontrado en Bombay y ahora en el Museo Nacional de Nápoles. Eso es la otra manera. Vamos a ver el cuarto. Y aquí hay un invento muy hermoso y ¿saben qué dice ahí? El código Codex. Exactamente. El código o códice empezó a ser usado, ¿saben dónde? ¿Dónde creen? ¿En Roma?
en Roma desde el siglo I después de Cristo. O sea, pero no fue usado masivamente hasta el siglo IV. Más, este códice fue usado por la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia Católica fue creada en el siglo III. Entonces, para mandar mensajes, recuerden cuando dice códice, es una evolución de las tablillas de cera y es similar al libro moderno. Podría ser manejado con una sola mano, leerse con mayor comodidad y ordenarse fácilmente en los estantes de las bibliotecas. Al principio de su producción se utiliza el papiro, pero más tarde pasó el uso del pergamino, ya que era más resistente. Entonces, cuando habla de códice, está hablando de códigos, de siglas. Ahora actualmente se les dice las siglas. Por ejemplo, en vez de decir Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel, solo se dice IBBDEF, IBBDEF. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver el quinto, ¿sí? Ya vamos a aproximar a lo que queremos llegar, ¿ya? El número 5 es Joshua, que dice Joshua. El antiguo papel y finalmente el papel actual. Este antiguo papel estaba ¿se dan cuenta? Estaba hecho de fibras de algodón que se obtenían normalmente reciclando los vestidos de las ropas viejas. Una vez que ya se ponía, el rey se ponía, todas las personas de esas ropas lo servían y procesaban en realidad. El uso masivo del papel, ¿saben? Comenzó ¿en qué año? Luego de la invención de la imprenta. ¿Alguien se acuerda en qué año se creó la imprenta? ¿Y en dónde? ¿En Francia? No. Fue en Alemania en el año de 1440. Fue por el señor Gutenberg, pero por mucho tiempo las principales imprentas se establecieron en Italia, donde gracias a la presencia de grandes tipógrafos. ¿Qué es tipógrafos? El arte de imprimir evolucionó hasta llegar a nuestros libros actuales. La pregunta era, ¿qué es tipógrafos? Si no saben, vamos a ver a continuación. ¿A quién le toca leer aquí? Tipógrafo significa persona que tiene por oficio imprimir textos o dibujos a partir de tipos o moldes de relieve que, entintados, se aplican sobre. Amén. Este desarrollo dice que fue muy rápido en Venecia, que era el estado de Italia más rico y estable en esa época. Se dice que a inicios del siglo XVI en Venecia había aproximadamente 150 imprentas dedicadas a la fabricación de libros. ¿Se dan cuenta? Qué bueno, ¿verdad? Ahora, ¿saben? Ya no necesitamos mucho papel, porque gracias a Dios por el COVID-19 ya reemplazó. Y la parte tecnológica, y si alguien no tiene esto, de ley necesita papel. ¿Cuántos tienen celulares aquí? Casi todos, ¿verdad? Alguien que no tenga de hacer porque se perdió, o porque no quiere comprar, o porque no tiene dinero, pero casi todos tienen. Y ya no tienen. ¿Cuántos tienen celulares de teclas? Ya no, ¿verdad? Ahora ya solo de estos, lo máximo, ¿verdad? Total que, y esto, imagínense, solo a medio centímetro que le pongo se quita, ¿verdad? Ahora ya hay desarrollados así los celulares. Usted pone medio centímetro y le tiene y se quita la pantalla. ¿Se dan cuenta? Y no solo eso, ahora ya hay computadores y celulares que aparecen en el aire, todo lo que usted va a observar, pero no hay en nuestro país. Entonces, de una u otra manera, el COVID-19 en realidad fue una bendición, aunque mató a muchas personas, porque a raíz del COVID-19 todas en las casas tenemos el internet, ¿verdad? Entonces fue un desarrollo. Entonces eso también fue para poder quitar todo lo que son los papeles. Entonces hoy no es muy usado los papeles, por eso ustedes ven, y WhatsApp, por ejemplo, está conectado con lo que es YouTube, el Facebook y el Messenger. ¿Sabían que WhatsApp, YouTube, Messenger y Facebook son la misma empresa, el mismo dueño? No, ¿verdad? Yo sí sabía. Así es que por eso si usted se puede conectar y todo eso, como está. Y ¿saben? El Facebook, realmente, pasando un poquito, es inventado por curiosidad. Un chico muy loco, muy súper dotado, empieza a robar el internet
inclusive los correos de otros, y se metió en problemas graves. Y ahora se dan cuenta cómo es el Facebook. ¿Quién no tiene Facebook? Alza la mano. Los niñitos no, porque ellos sí mismo ya, en un momento ya. Eso ya, así es que, y las hermanas y hermanos. ¿Y quién reemplazó por Messenger, los mensajes escritos y todo eso? ¿Qué programa reemplazó? WhatsApp, ¿se da cuenta? Así es que imagínense, es una bendición de Dios, ¿verdad? Tener un internet. Entonces vamos a observar a continuación con el número 6, Romanos, que dice: ¿a quién le toca leer? El escriba o escribano secretario. ¿Sí han escuchado, verdad? ¿Han visto en la palabra de Dios eso ustedes? Sí. ¿Sabe? Había un grupo de personas llamado escribas en cada país, en las cuales eran personas, ¿saben?, encargadas de escribir todo lo que el rey decía, todos los acontecimientos, todas las órdenes, todos los edictos. El libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio es escrito por un escriba. Estas personas tenían que saber muy bien tres cosas. No sé si ustedes saben de eso. Primero, la ortografía. Segundo, la caligrafía. Tercero, la taquigrafía. Tenían que saber muy bien. Si no sabe eso, no podía ser. A continuación vamos a ver a quién sabe qué significa taquigrafía. ¿Cómo están? ¿Quién sabe qué significa taquigrafía? Pásame, hijo. No le puse taquigrafía, ¿ya? ¿Saben? Pone en el 6, ponle, ¿ya? Es una forma de hacer las palabras más cortas para que no tenga que escribir todo, sino solamente... Ya, es una técnica de escritura en la que se utilizan ciertos signos y abreviaturas. Es parecido a los códigos o códices, especialmente para poder transcribir todo lo que dice a la misma velocidad a la que habla. Cuando usted va a la universidad, no sé cuántos pasaron a la universidad, o sea, no a estudiar, digo, no pasaron por allá a observar. En la universidad, en verdad, el profesor, bueno, antiguamente, porque ahora ya no dicta ni siquiera, ahora es más reflexivo, es más ensayo. Entonces, antiguamente el profesor dictaba como que el agua va corriendo. Entonces, ¿qué hacía uno? Poner palabras, saber las claves. Si, por ejemplo, pone dividir, poner el signo de división. Si es por, poner la X. Y así, o sea, tocaba saber y ir copiando en realidad. Y no era como ahora, cuando, permítanos cómo está, me voy a ver en internet. No era así, ¿saben? A los escribas más tarde se les conocía también y eran considerados como secretarios. ¿Se dan cuenta? Dicho esto, ¿saben por qué les digo? Y como la palabra de Dios nos dice, vamos a ver a continuación con el literal B, ¿qué dice ahí? Ponle eso, aquí le toca el letra. ¿Sí se aprendió? Fue una de las escrituras muy importantes e imprescindibles que Jesucristo ordenó desde el tercer cielo a través del apóstol Juan, llamado el discípulo amado, para la primera iglesia, esta primera carta que envió a Éfeso. Vamos a observar Apocalipsis capítulos 2, versículos números 1, y vamos a ponernos aquí y vamos a leer, ¿ya? Entonces, usted tiene en pantalla también, si usted gusta. Así dice, leamos ahí todos puestos aquí, a la voz de 3, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Tomen asiento, ¿ya? Hermana y hermano, esta palabrita, no le pases mucho. Esta palabrita escribe se refiere específicamente a una carta. Hay muchas palabritas que usted se va a observar y nosotros lo vamos a entender en nuestro idioma. Recuerden que la palabra de Dios fue escrita en el idioma hebreo, por eso hay algunas palabritas y hay que entender de manera profunda en realidad. Y la palabra escribe se refiere a una carta. Entonces Jesús ordena, escribe al ángel de la iglesia. A continuación,
Pones razón. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? Dios nos dio a conocer lo pasado, lo presente y lo futuro. Amén. Entonces, ahora, la pregunta a continuación es, ¿qué dice ahí? ¿Quién, a quién y para quién ordenó escribir la primera carta? Amén. A continuación, ¿qué dice ahí? Mi estimada Ana Claria. Detalles relacionados al Apocalipsis. Amén. Entonces vamos a observar, estamos en el 15º detalle que dice ahí con el número 15 Romanos. Las 7 cartas para las 7 iglesias. Amén. A continuación, ¿qué dice? Basados en Apocalipsis capítulo 2 y 3, entonces en esta parte del libro de Apocalipsis observamos que hay 7 cartas muy importantes para las 7 iglesias. Amén. Entonces vamos a ver, a continuación hemos visto 5 partes, el número 6, ¿qué dice ahí? Su respectivo estudio. Amén. Estudiamos y estamos estudiando sobre algunos aspectos. Bueno, vamos a ver. La primera carta escrita a la primera iglesia, usted tiene que literal. ¿Qué dice ahí? Éfeso. Apocalipsis 2:1. Amén. Entonces en Apocalipsis 2:1 dice, ¿sabe qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. A continuación, ¿qué dice ahí? Vamos a leer, ¿y a quién le toca? Joshua, lee. El versículo 1 de Apocalipsis capítulo 2, Reina Valera 1960, tiene 4 partes muy importantes. Amén. Vamos a ver 4 partes importantes en este versículo. Ya le vamos a hacer leer, mi estimado Kevin, aquí usted vea. Por lo tanto, la primera parte muy importante es, y usted tiene con el primer punto. ¿Qué dice ahí? Jesús ordena a Juan a escribir. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Éfeso 2:1, la primera parte del versículo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y vamos a ver con el primer guión que dice ahí. Vamos a poner ahí a quien le toque leer. Pásale a la siguiente, Josué. Exacto. 1. Por el tiempo en que esta carta se escribió. Ustedes saben algo, ¿verdad? Yo les había detallado en 2 estudios anteriores cómo estaba Éfeso, qué era Éfeso, qué había Éfeso, quién creó esta iglesia de Éfeso y muchas otras cosas más. Entonces, dicho esto, ¿se acuerdan alguien algo de Éfeso que yo les había dicho? Que eran Politeístas. eran politeístas y entre eso la que más destacaba era la diosa Diana. Amén. Ya. ¿Alguien más de pronto? ¿Qué más era Éfeso? ¿Saben? Éfeso era una de las ciudades principales de Asia Menor, puerto y sede del gran templo de Artemisa. Artemisa era otra diosa antes de la diosa Diana, que era una de las, y además, 7 maravillas del mundo en ese tiempo, en el mundo antiguo. Éfeso, ¿se dan cuenta? El apóstol Pablo visitó a la ciudad. ¿En qué año? ¿Quién se acuerda? No, se acuerda. 65. Cabeza de pollos, totes, comen solo salchichas. Tienen que comer omelette para que se acuerden. ¿Saben? En el año 53 después de Cristo, apóstol Pablo tuvo 10 años menor que nuestro Señor Jesús. Apóstol Juan tuvo 6 meses después que nuestro Señor Jesús. Juan el Bautista tuvo 6 meses antes que nuestro Señor Jesús. Juan el Bautista con Jesús y Juan el discípulo amado eran primos. Qué bacano, ¿verdad? Trabajar en familia y construir la palabra de Dios y la iglesia de Dios. Entonces, unos 43 años antes de que esta carta de Apocalipsis se enviara a sus destinatarios, el apóstol Pablo vivió en Éfeso varios años y predicó el evangelio con tanto éxito que todos los que habitaban en Asia, o sea, judíos, griegos y también gentiles, oyeron la palabra de Jesús. Y, o sea, estamos hablando más o menos 3 años. O sea, si fue en el año 53, 54, 55, 56, estos 3 años pasó Pablo en Éfeso. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ¿quién fundó la iglesia de Éfeso que habla en Apocalipsis capítulo 2? Apóstol Pablo. No sé si se acuerdan, pero después pasó a Timoteo, después pasó a Aquila, a Priscila, a Apolos y finalmente a Apóstol Juan. Y ahí aparece Apóstol Juan. Una vez que muere Apóstol Juan, ¿quién se hizo cargo? Su discípulo amado. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Uy, toditos están volando. Se llamaba Policarpo, ¿se da cuenta? A continuación, ¿saben? Aquí yo le puse uno con el Joshua, no sé si le puse esto yo. No. De todas maneras, ¿sabe? La iglesia de Éfeso tenía una larga historia. No les voy a repetir realmente, pero recuerden, tenía como 120 columnas y tenía como 120 metros por 60 de ancho, 120 de largo, 60 de ancho. No sé si se acuerdan, el templo de la diosa Diana. Por lo tanto, fue una ciudad politeísta. ¿Qué es politeísta? Y creen en varios dioses. Cayambe es politeísta, porque tienen al niñito Jesús, a la Virgencita María, Virgencita de Chiquinquirá, Virgencita de Lajas, Santo San Juan. Si tiene San Juan también, San Pedro, y el Divino Niño y otros más en realidad. Y no solo eso, también si observamos en la parte de la historia, si vamos en cuenta a los incas, por ejemplo, al dios Sol que se llama Inti-Raymi, a la luna y todo ello, entonces es una ciudad politeísta. Lo mismo era Éfeso, y era rica en petróleo, en oro, en minerías. Adoraban a 3 dioses, la Diana, a Artemisa y al dios César que estaba en ese momento, que se consideró dios. Y también este templo era dedicado, a este templo no tengo la imagen ahí, a la diosa Diana. Diana era una diosa de la fertilidad, del sexo, era una prostituta famosa por el templo de Diana, y aparte de eso era un centro estratégico comercial. Todos los reyes, los soldados iban, se prostituían, hacían sacrificio en esta iglesia, en este templo. No estoy hablando del cristianismo, sino de la ciudad. Y en eso entra Pablo a hablar la palabra de Dios. Funda la iglesia dentro de 3 años, la iglesia de Éfeso, que era la ciudad que pasó más tiempo apóstol Pablo, y por 3 años trabajó allí. Subsecuentemente ordenó, después de Pablo tuvo que salir huyendo, no por cobardía, y tuvo que dejar a su mejor discípulo y joven, Timoteo, como pastor en esta iglesia. ¿Por qué tuvo que salir Pablo? Porque le iban a matar, él tenía que salir. Probablemente su cargo era de naturaleza temporal. San Juan, o el evangelista, o el apóstol Juan, a fines de su vida hizo centro de actividades de esta provincia. Y otro de Éfeso era una iglesia matriz, era como la iglesia bíblica bautista de Quito, que enviaba misioneros. Entonces era la iglesia principal de la Odisea, de Pérgamo y Tiatira y otras iglesias más, ¿ya? Eso vamos a ver ahora con el segundo guión, a continuación, si no hay preguntas. ¿Qué dice y a quién le toca leer? Cuando la palabra de Dios nos escribe en el ángel de la iglesia de Dios, se refiere de que el apóstol Juan era ordenado por Cristo Jesús a escribir para el pastor de la iglesia de Dios. Amén. Entonces quiero que ustedes puedan observar, ¿ya? La palabra escribe se refiere a carta. Al ángel se refiere, la palabra ángel aquí se refiere a pastor. De la iglesia, cuando no está hablando del templo, está hablando del conjunto de hermanas y hermanos. ¿Entendió? Y entonces recuerden que la palabra en los capítulos 2, capítulos 3, la palabra ángel se refiere a pastor. No se olviden de eso, ¿ya? Tercer guión que dice ahí a continuación por eso. ¿Y a quién le toca leer? Aquí está. Por esa razón la iglesia en Éfeso ya tenía una larga historia y era la más prominente de la zona. Esta es la iglesia de Éfeso. En realidad las columnas son estas. Dice que todo alrededor estaban como 60 columnas. Eso ya. Tenía 120 por 60. Pásale a la siguiente. Muy bien. Segundo, ahí a quién le toca leer. Cuando la palabra de Dios nos dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, se refiere
Amén. Vamos a ver el siguiente punto, el tercero. Ahí le toca. Léaselas. Tercero, en Efeso 21:79. Efesinos. La iglesia cristiana ubicada en esta ciudad muy importante para el Imperio Romano, donde vivía el emperador, centro comercial, tenía oro, piedras, minerías, centro de adoración, y los dioses Diana, Artemisa y César. ¿Sí? ¿Saben? Esta palabra son dos en Éfeso. Recuerden que nosotros tenemos dos palabras, pero en el idioma griego solamente es uno. Es efesinos. La palabra efesinos traducido es en Efeso. Y la palabra efesios es lo mismo en el idioma griego efesios. Entonces por eso está, como usted ve, está efesinos. Recuerden, efesinos es traducido en Éfeso, o en Efeso, perdón, con esta tilde ahí ya. Entonces recuerden, esto es una preposición, por eso está ahí ya. Entonces, y vamos a ver el cuarto punto, con a continuación de Josué. Ahí podemos ver. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Se refiere a una orden muy importante que nuestro Señor Jesucristo le concedió a su apóstol amado Juan para prevenir de los grupos gnósticos, nicolaitas, diosas Diana y Artemisa y Dios César. Amén. Entonces, como ahí ustedes ven, están 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Para contrarrestar a los 5 grupos, escribe apóstol Juan, ordenado por Jesús, a la iglesia de Éfeso. Entonces, primero está hablando, recuerden, voy a explicarles nuevamente. Recuerden, escribe, es carta, ángel, recuerden, esto es a pastor, y la iglesia, grupos de creyentes salvos. Éfeso es el lugar donde estaba situado. Y hay 3 palabritas: gnósticos, nicolaitas y diosas. La palabra gnósticos yo ya les había explicado. Tenía la corriente filosófica con Platón. Conocer, tener esta fe segura, pero con algo de por mano. Y la palabra gnosticismo viene de una creencia en el poder que debía tener, pero en la realización del ser humano. Y eso es lo que estaban practicando, y es lo que decían que deben practicar. Los gnósticos ahorita, ¿saben quiénes son? Los testigos de Jehová. Ellos primero estudian, tienen que conocer si está bien, si está seguro, son salvos. Si no, no. Esa misma corriente estaba en el tiempo de nuestro Señor Jesús, en el tiempo de apóstol Juan, perdón, especialmente en estas 7 iglesias, en especial en Éfeso, ¿ya? Los nicolaitas venían de Balaam, recuerden 2 palabras, nicolaitas, y posiblemente también esto de nicolaitas viene, y yo les había dicho, de uno de los 7 diáconos que fueron elegidos. Ahí habla de una persona, Nicolás, Prócoro, Nicanor y todo ello. Entonces, uno de ellos fue desobediente y siguió esta corriente. Entonces, y aparte de eso, también esto procede y lo que es carnaval, por ejemplo, ¿no? Entonces, y creían también lo que es Baal y todo eso. Entonces, la tercera parte habla diosas Diana, Artemisa y Dios César, ¿ya? Entonces, recuerda que diosa, la Diana, según los Éfesos y los romanos, dice que ella vino de Júpiter. Era una bella, hermosa chica, y donde se complacía no solamente en un día y con un solo hombre, sino con varios en la parte sexual. Entonces no es algo bueno, y nombre Diana no es bueno que pongan, por si acaso. ¿Eso ya? ¿Alguna pregunta por ahí? Si alguien tiene una hija, no pongan este nombre, porque este es feo, ¿verdad? Eso ya. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Si no, sigamos el siguiente guión. ¿Qué dice ahí? ¿A quién le toca leer?
Quinto punto. 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Usa la escritura del idioma griego para escribir esta valiosa carta. Para esta valiosa iglesia, usa los rollos de los papiros. Amén. Recuerde, hermana y hermano, ¿por qué tenía que escribir en el idioma griego si Jesús y todos los apóstoles hablaban arameo? Porque la mayoría hablaba ese idioma. Amén. Es como ahora, por ejemplo, es algo chistoso, ¿verdad? Cantan en iglesias en el idioma quichua, pero nadie habla quichua. Algo así, en verdad. A pesar que, bueno, comparando en eso no es tan efectivo, porque en realidad, por ejemplo, no es como el inglés. Tienes que estudiar el inglés, saber el inglés, al menos si salimos fuera de nuestro país. Y aquí mismo, tienes que saber en realidad. Entonces es algo que se aprende y se sabe, por eso en los colegios no es de locos de que les dan inglés. Si les ha dado Karencita inglés o ya de tu tiempo. Yes, diga yes. ¿Eymar te ha dado inglés? Yes, teacher. ¿Todos han recibido inglés? Yo sí, wow, sí, my name is John. Y no sé qué más, pero ya. Entonces se dan cuenta. Ahora, aquí viene la explicación, quiero que pongan atención en esto, ¿ya? Saben, a veces estas partes, recuerden que son tan importantes que usted, si no toma tan detalladamente y de profundo, y algún día a usted le va a servir. Espero que le sirva para que haga una tesis en esto. Pero para esto debemos saber que al principio Babilonia conquista a los judíos. Eso estoy hablando 587 a.C. Luego los medos persas le conquistaron a los babilonios y a los judíos. Luego los griegos, inclusive habla del troyano, del carro de Troya, conquistaron a los babilonios, a los judíos, a los medos persas. ¿Se dan cuenta cómo va? Y finalmente los romanos les conquistan a los babilonios, a los judíos, a los medos persas y a los griegos. No sé si se dio cuenta. Entonces, ¿por qué era sobresalido o por qué sobresalió un griego? ¿Saben? Los griegos fueron los más sobresalientes en inteligencia, en la ciencia, en la escritura y en la parte académica. Es como ahora, y como usted va a observar, y perdón, esto es una pequeña discriminación, diríamos así. Si viene un misionero acá, no va a venir como yo, el misionero de Estados Unidos o de otros países. Él va a venir con un buen sueldo, con un buen carro y se va a ubicarse en las mejores instalaciones o departamentos de Quito o de Cayambe, donde sea. No va a venir a vivir aquí en este cuchillo. ¿Se da cuenta? Entonces, no sé si se da cuenta. Y se da cuenta que el inglés sobresale bastante, en donde sea. Luego está el mandarín, luego está el español y así ya. Pero cuando un americano, un misionero viene bien preparado. Pero eso es una buena ética y una buena educación de las iglesias. Porque si queremos mandar a un misionero, debemos mandar así, bien preparado. No para que esté por ahí llorando y mendigando al misionero. ¿Se dan cuenta? Entonces es una buena estrategia, es algo que han aprendido súper bien. Pero ellos tienen desarrolladas, tanto los chinos y los, en este caso el nombre común es los gringos, su inteligencia desarrollan fuertemente. ¿Por qué? Porque trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 11, la 1 de la mañana. Duermen poco, trabajan más. Y ellos siempre están explotando, explorando y todo eso. Y por eso a nosotros nos tienen dominado. No es porque nosotros queremos, sino porque nosotros somos vagos, dejados, como ahora, en lo que yo estoy desarrollando. Les voy a hacer dormir. Pero a estos chinos y Estados Unidos, si les pongo esto, encantados, porque ellos saben leer, les gusta leer, les gusta experimentar. El Ecuador es un pueblo vago, en serio, no lee. Tenemos este libro de la Biblia, ni siquiera eso leemos. ¿Se dan cuenta? Por eso, inclusive en las instituciones educativas hay mucha flojera ahora. Si se quedó de pronto menos de 7, tiene que ir al supletorio.
El bien vago se jala y se va al remediar, creo que es verdad. Y se jala y se va a la gracia. Y de ahí sí ya que se vaya a la desgracia. ¿Se da cuenta? Entonces, es que es así en realidad. Y ahora con el internet, al menos el ecuatoriano, el estudiante, no lee. Entonces, cuando uno lee, el cerebro va y las neuronas van desarrollando y uno es más sabio. Así es que, hermana y hermano, y como último, punto número 6, ¿qué dice ahí? Sí entendieron, ¿verdad? ¿Por qué se escribió en griego la palabra de Dios, especialmente Apocalipsis? Sí entendieron, ¿verdad? Ahora sí ya saben, ¿verdad? Usted ya puede defender, porque a usted le van a preguntar, y alguien sabido va a venir y va a decir, ¿sabe qué? Y de pronto no se tope con un testigo de Jehová. Los testigos de Jehová son muy sabios. Ellos estudian realidad. No son como los bautistas y otros. Sí se profundizan. Entonces, al topar con un testigo, usted ya sabe por qué. ¿Quién se quedó adentro? ¿Quién está? Ya, entonces, ¿se da cuenta? Hermana y hermano, yo le animo en verdad. En verdad, usted debe conocer y saber de dónde viene, cómo viene. Y cuando es una hija, un hijo de Dios, sí hay que leer, sí hay que ser sabio, experimente, observe, busque, ¿ya? Veamos el último punto. ¿A quién le toca leer? No le cambies. Eso ahí. La iglesia de Éfeso elogiada. ¿Por qué sería elogiada? ¿Saben? Por una parte muy importante. Dos también sería. Uno, porque, bueno, más adelante vamos a ver. Dice, yo conozco tus obras y tus arduos trabajos y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y las has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, recuerda que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiera arrepentido. Pero tienes estas cosas que aborreces, es por esto, ¿ya? Las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Se da cuenta? Entonces eso. Pero algo muy importante que dejó es el primer amor. Entonces ahora, fue elogiada, la palabra elogiada es puesta en alto. Imagínense, Cristo Jesús lo amó, lo quiso a esta amada iglesia. ¿Por qué le digo lo amó, lo quiso en pasado? Porque ya no existe actualmente, ya no hay este pueblo. Más o menos en el siglo III, año 256, se acabó todas estas 7 iglesias. Y por eso ahora son, y como usted ve, está plagado de musulmanes, de chiitas, de budistas y todo eso en estos lugares. Y a esos lugares se les llama Ventana 1040 y a los no alcanzados. Eso, ¿ya? Así es que, por esa razón, bendito Dios, o Jesús amó a esta iglesia, le puso en alto, ¿ya? Sí, mi amor. Lo que pasa es que las primeras iglesias no estaban constituidas en edificios, no se enfocaban más en lugares geográficos. Entonces la primera iglesia, por ejemplo, eran personas, conjunto de personas, pero como hubo mucha persecución, entonces ese grupo de personas se iban, ¿verdad?, a donde no había persecuciones. Y aparte de eso, imagínense, estamos reunidos aquí y viene el señor alcalde con sus policías y toditos y nos lleva y toditos, imagínense cuántos estamos aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, y con los dos 16, a las 16 personas ya nos matan, se quitó casi menos de la mitad de nuestra iglesia. Entonces era así, y si en la otra viene y finalmente acaba con nuestra iglesia. Eso, pero también con el apogeo de las leyes y la creación de la iglesia católica también se dio más esto, ¿verdad?, para que pueda culminarse en las iglesias verdaderas cristianas. Ahora, es famosa la iglesia católica, aparentemente es cristiana la iglesia católica, pero no es ese verdadero cristianismo, no es la iglesia verdadera cristiana. Por esa razón se desapareció en realidad. Entonces eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? Si no, para poder irnos al chablefán. Estamos estudiando el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos números 1. Hemos visto la primera parte del versículo, ¿ya? Entonces, a continuación yo puse como reflexión, quisiera yo a usted animarlas, en verdad, primeramente que podamos tomar seriedad
reflexione en el libro de Apocalipsis. Léase este libro de Apocalipsis. Prepárese en este libro de Apocalipsis. Les animo a que usted pueda concentrar y observar y ver cómo está constituido. Recuerde que el Apocalipsis tiene muchos símbolos y muchas representaciones. Hemos estudiado ya un capítulo, usted ya tiene una idea, una noción, una iniciativa. 2, le puse como aplicación. Por lo tanto, 1, no tenga temor de estudiar el libro de Apocalipsis. Lea la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis. 2, no desanime a ser responsable, a reaccionar y respetar, a continuar en el estudio del libro de Apocalipsis. Y 3, no debemos de cansar a seguir conociendo más de manera real en lo que Dios puso a través de nuestro Señor Jesucristo, lo que va a suceder en el futuro. Por si acaso, en este momento no están sucediendo todavía nada de lo que dice Apocalipsis, por si acaso, ¿ya? Son partecitas que suceden realmente, como el COVID y ahora la plaga del mono y todo eso. Entonces, pero son partecitas realmente. ¿Cómo se llama eso del mono? La viruela. Ya, entonces se da cuenta. Y 3, les invito muy cordialmente que cada uno de nosotros tengamos amor al estudio de la palabra de Dios y que continuemos en esa permanencia. ¿Ya? Estoy muy agradecido porque han venido al estudio de la palabra de Dios. Algo que quiero hacer es, en verdad, saben, tenemos aquí a una persona muy importante y también estamos volviendo a los tiempos en realidad, y es nuestro hermano Raúl. Entonces, ¿qué tal si damos la bienvenida a nuestro hermano Raúl? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ya saben ustedes, ya debemos decir con ganas, con ánimo, para que nuestro hermano Raúl escuche y no se olvide y sus oídos estén retumbando ahí, y me dieron la bienvenida. Ya, 1, 2 y 3, digamos bienvenido hermano Raúl a nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. 1, 2, 3. Bienvenido hermano Raúl a nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista Dios es Fiel. Muchas gracias hermano Raúl. Siempre las puertas de nuestra iglesia y nuestros corazones están abiertas para usted, ¿ya? Sigamos adelante, así es que, puestos de pie, vamos a orar, ¿ya? Si no hay más nada, quiero agradecer de manera muy especial, y luego de esto vamos a orar los unos a los otros, todavía no se vayan, y después de eso hay un rico refrigerio, así es que tranquilos, ¿ya? Oremos por favor. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, queremos agradecerte grandemente por este tiempo, este espacio y este lugar que tú nos has provisto, y gracias por este desarrollo en tu palabra. Queremos agradecerte, bendito Dios, por darnos a conocer de manera muy específica y estricta en cuanto a este libro de Apocalipsis, de esta pequeña parte de Apocalipsis capítulos 2 versículos números 1. Gracias por cada hermana y hermano que se encuentra aquí, por tener ese privilegio de poder estar aquí y a la vez de poder entender, desarrollar y comprender. También agradecemos por nuestro hermano Raúl, por dar ese querer y ese hacer de que él pueda venir y reunir a nuestra amada iglesia. Ahora pues, al comunicarnos los unos a los otros, ponemos en tus manos que podamos estar en tu dirección, en tu bendición, en tu fortaleza, en lo que vamos ahora a comunicarnos y decir, dejar nuestras peticiones, agradecerte a ti y hablar los unos a los otros a ti, bendito Dios. Gracias por hablarnos a través de tu santa palabra, y ahora también queremos hablarte a ti a través de la oración. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, ¿ya? Muy bien, vamos a orar y dame baja, hijo, ¿ya? Quisiera agradecer de manera muy especial por las hermanas y hermanos que estén conectados, y por lo tanto vamos a finalizar. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias.